Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a NCN Noticias. Gracias por estar en compañía del canal Cosmovisión para llevarles los hechos más importantes de las últimas horas en Antioquia y en el país. A continuación, los titulares de las noticias que desarrollaremos el día de hoy. Explosivos videos fueron filtrados a medios de comunicación que mostraría la estrategia del pacto histórico para hundir a los candidatos a la presidencia. Uno de ellos es contra el ex candidato Federico Gutiérrez. Alfonso Prada, jefe de debate de la campaña de Gustavo Petro, justificó los ROI videos hoy en la ciudad. Y falleció una de las estudiantes que el día de ayer resultó herida tras explotar una papa bomba al interior de una vivienda en el centro de la ciudad. Golpe en Santander, Atlético Bucaramanga le ganó la partida al cuadro Leopardo y hablo de Atlético Nacional que le ganó la partida al cuadro santanderiano y se quedó con los 3 puntos y ahora es líder absoluto en el cuadrangular A. ¿Qué dijo Roy Barreras sobre los videos? Pero ¿qué dicen además los candidatos que fueron nombrados en esas grabaciones? Les contaremos. Rodolfo Hernández está en Miami en una gira internacional. Allí respondió a los videos de Roy Barreras y afirmó que tiene amenazas de muerte. Y en el barrio Manrique de la capital antioqueña, 3 hombres fueron capturados por la policía cuando transportaban a un hombre que habían secuestrado horas antes. Y el turno para el Deportivo Independiente Medellín es hoy y no hay mañana, es ganar en el Atanasio al Envigado y aspirar a ser también finalista del fútbol profesional colombiano. ¿Tendremos final antioqueña entre verdes y rojos? Pregunta para después. Comenzamos con la información política del país, hoy en un revuelo que se ha ocasionado a nivel nacional en los medios de comunicación tras conocerse unos videos donde aparece Roy Barreras, pues allí integrante del pacto histórico, planeando una estrategia para hundir varios candidatos que aspiran a la presidencia de la República o aspiraban, porque uno de ellos también es Federico Gutiérrez. María Andrea Botero, usted nos tiene detalles de esos escandalosos videos. Así es, Duber, es menos el calificativo, escandalosos. En una grabación que se hizo a través de Zoom, se dio a conocer cómo el senador Roy Barreras, que dirige parte de la campaña del pacto histórico del candidato presidencial Gustavo Petro, empieza a mencionar cómo es la estrategia política. Entre ellas, menciona qué se debe de hacer para atacar, en esas palabras, al ex candidato Federico Gutiérrez. Pero también hablan de la estrategia de cómo dividir al centro y poder separar al ex candidato Alejandro Gaviria y también Sergio Fajardo. Adicional, también se deja ver en este video cómo hablan de que presuntamente sí conocían sobre las reuniones que se habían llevado a cabo en La Picota por miembros del pacto histórico para negociar con los extraditables. Pero vamos a escuchar una primera grabación, son apartes porque son horas extensas de grabación y una de ellas fue revelada por la revista Semana. En esta grabación se muestra al que al parecer sería el estratega de redes sociales Sebastián Camilo Guanúmen. Él que habla en este caso en la grabación sobre cómo empezar a hacer para a atacar al candidato Federico Gutiérrez a través de redes sociales. Nombra varios pilares en su estrategia. Entre ellas menciona que deben de empezar a atacarlo por la parte de seguridad, también hablar del tema económico y hacerlo ver como un títere del presidente Duque. Esto es lo que dice en la grabación el señor Sebastián Guanúmen a través de Zoom. Vamos a atacar con sus relaciones con el narcotráfico. 1. 2, con su mala gerencia en la alcaldía. ¿Sí? 3, con las redes de poder que tiene detrás. 4, hay que vender a Fico como una marioneta. Cadenas de WhatsApp para que las mujeres vean de una manera negativa a Fico. Y poner la cara así como de depravado, no sé. 2, el tema del empresariado y la economía. Tenemos que proyectar que Fico va a acabar la economía de este país. O sea, que si estamos jodidos, con Fico va a ser peor. Que si Duque llevó a este país a la crisis, Fico la va a hundir.
En otra grabación, en un escenario diferente, se ve al senador Roy Barreras, en el que está acompañado también del candidato presidencial Gustavo Petro y otras dos personas que en su momento también fueron senadores. Y en ella, en la grabación, lo que estiman es cómo hacer, cuál sería la estrategia para dividir el centro. Dicen que tienen que hacer todo lo posible para poder atacar al señor Alejandro Gaviria, pero que esos ataques no pueden venir del señor Petro, sino que él, el señor Roy Barreras, sí puede hacerlo. Pero además dicen que tienen que medir si Sergio Fajardo le sumaría o no a la campaña. Escuchen. O dividir ese centro aún más y hacer que el señor Fajardo, que tampoco es confiable, pueda sobrevivir para que divida la votación del centro, lo decíamos antes de que llegara Gustavo, inclusive tratar de salvar a Fajardo y presionarlo para que acepte la invitación de Petro de hacer una competencia con nosotros, o todo lo contrario, porque lo de Fajardo también es una amenaza, es decir, Fajardo tampoco nadie confía en él. Lo que tenemos que definir es irnos al ataque contra Alejandro Gaviria. Y dije hace 15 días, no puede ser Petro el que lo ataque. Decía Vinicius que es una señora de caridad, que nadie la puede tratar mal. Pues no la puede tratar mal Petro, pero yo sí lo puedo tratar mal. Fabriquemos las diferencias. Decíamos con Eduardo antes de llegar a Gustavo. Inclusive preparemos contradicciones, si es que eso resulta útil. Y en esa línea, recuerden que en el mes de abril estalló otro escándalo por la visita de Juan Fernando Petro, hermano de Gustavo Petro, a la cárcel La Picota, especialmente al pabellón de los extraditables. En su momento salió el candidato a mencionar que había sido una visita totalmente inoportuna, pero que esta visita de su hermano se debía a que el señor Juan Fernando trabajaba con algunas fundaciones. En estas mismas grabaciones también se deja ver que el pacto histórico tal vez sí conocía de estas visitas al pabellón de extraditables para poder negociar. Incluso se escucha al senador Roy Barreras mencionando que tienen que sacar esto a la luz, pero a través de una explosión controlada. Escuchen. Lo que las grabaciones han demostrado es que la campaña, alertada del riesgo de que personas de manera inescrupulosa pudieran usar la campaña para eventualmente hacer ese tipo de ofertas ilegales, decidiera descalificar, es la palabra que yo uso, descalificar de manera inmediata cualquier práctica de esa naturaleza. Eso es lo que dice la grabación, eso fue lo que hizo la campaña en su momento, eso. Esta grabación en la que estábamos escuchando fue una entrevista que dio el senador Roy Barreras en horas de la mañana a la W Radio, donde explicaba qué era lo que estaba intentando decir con la grabación acerca de La Picota. En la grabación, que también fue captada a través de Zoom, se escucha al senador Roy Barreras mencionando que tenían que sacar esta información a la luz, que si bien la información era real y que sí había una visita al pabellón de extraditados de La Picota para posiblemente negociar una extradición del narcotráfico, lo que estaban pretendiendo hacer era simplemente ir a este pabellón, tomar a esos extraditables de su lado, pero en la entrevista en horas de la mañana en la W Radio lo que hace es desmentir la situación. Pero ¿quiénes son los que aparecen en las grabaciones del video de Roy Barreras? Pues bien, vamos a empezar a hacer una cronología rápidamente. Una de ellas es el señor Eduardo Noriega. Eduardo Noriega es un político de carrera con larga experiencia. Él, en el 2010, se quemó al Senado por el Partido Polo Democrático, ha apoyado fervientemente al señor Gustavo Petro. También fue comisionado de televisión, pero renunció en el año 2012 debido a que tenía una investigación abierta. En las grabaciones también se ve a la señora Clara López. Clara López es una líder de izquierda, fue representante a la Cámara por el Polo Democrático, pero además fue ministra de Trabajo en el gobierno de Juan Manuel Santos, la señora Clara López. Otra persona que aparece en el video es el señor Rosbel Rodríguez. Actualmente, Rosbel Rodríguez es senador de la República, miembro de la Comisión Primera del Senado. Entre el año 2018 y 2022, cabe anotar que el señor Rosbel Rodríguez fue senador por el partido de la U, pero en el mes de enero mencionó que renunciaba a la militancia. Y el señor Sebastián Camilo Guanúmen, de quien les mostrábamos la primera grabación, que al parecer sería el estratega de redes sociales, quien ven ustedes en pantalla. Es politólogo, especialista en gestión pública y magíster en planeación. Además, es coordinador general de Demolab, que es el laboratorio del Consejo Abierto de Bogotá.
Muy bien, pues esas son las declaraciones que se han conocido en las últimas horas por parte de algunos medios de comunicación donde se han filtrado pues todo lo que venía pasando al interior de la campaña de Gustavo Petro. Pero también, José Fernando Gil, usted nos tiene información porque Alfonso Prada, jefe de debate de la campaña de Gustavo Petro, salió desde la ciudad de Medellín a responder justamente y a explicar por lo que son estos videos. Sí, vea, el señor Alfonso Prada, como usted lo dice, jefe de debate de la campaña de Gustavo Petro, visitó a los medios de comunicación en horas de la mañana en la ciudad de Medellín a explicar cómo se habían dado y a dar una justificación del porqué de los videos. Obviamente el señor Prada, ¿qué dijo? Manifestó, le restó importancia a los mismos, dijo que estos eran unas filtraciones y espionaje que iban a denunciar, que eso era un lenguaje normal en las campañas presidenciales, que en todas las campañas hay estrategias, que obviamente que van a citar a algunos de los implicados en dichos videos. Y es más, afirma que ese es un lenguaje normal de las campañas presidenciales. Si quiere, veamos a Alfonso Prado y la respuesta que da a los escandalosos videos de la mañana. Estas filtraciones tienen una clarísima intencionalidad política. Son viejas. Una es de hace 10 meses, otra es de hace 2 meses. Y la pregunta que obviamente se hacen los colombianos, nos las hacemos nosotros, es por qué las publican tan solo a 10 días de elecciones, porque tienen una intención de influir en la voluntad política de los colombianos. Estas conversaciones filtradas están sacadas de contexto, publican solamente pedacitos que les conviene para no mirar la totalidad de la grabación y por supuesto, haremos las revisiones internas, hablaremos con las personas aludidas dentro de las grabaciones, pero esto no es lo más importante, sino que se trata de un ataque más a la democracia y un intento por torcer la voluntad de los colombianos. Estamos tranquilos, en todo momento hemos actuado con absoluta transparencia y absolutamente ligados. Pero saben, quizás que es lo más importante, que previo a esta mini rueda de prensa que dio el señor Prada en la ciudad de Medellín, estuvo reunido con el señor Esteban Restrepo y con el gerente de Telemedellín, Denilson Mendoza, en el restaurante Candilejas. Ahí vemos cómo rápidamente en la parte de atrás está el gerente de Telemedellín. Los periodistas que asistían a la rueda de prensa se sorprendieron cuando vieron que previo a la rueda de prensa el señor Mendoza, que es un funcionario público de la alcaldía de Medellín, del alcalde suspendido Daniel Quintero, cercano también a, recordemos, administración Jairo Herrán Vargas, suspendido, director de la Museo de Casa de la Memoria, pues el gerente de Telemedellín, ¿qué estaba haciendo en una reunión previa con el jefe de debate de la campaña del Pacto Histórico, el señor Alfonso Prada? Preguntas que quedan en el aire y que no se entienden. Continuamos con todo este entramado porque María Andrea Roy Barreras también se pronunció con respecto a esta situación y otras personas que se encontraban o que se encuentran vinculadas a estos videos que fueron mencionados, precandidatos, candidatos y excandidatos. ¿Qué fue lo que dijeron? Puntualicemos sobre las personas que fueron mencionadas, entre ellos el excandidato Sergio Fajardo, que también en horas de la mañana mencionó que su voto definitivamente será el voto en blanco. Pues miren, a través de su cuenta oficial de Twitter, abro comillas, llevan años destruyendo al que se le enfrente y no se arrodille, utilizan todas las formas de lucha, dividen tareas en privado para que unos aparezcan como ángeles en público, falsos. Se puede hacer política limpia, no lo duden. Llegará el momento, estos son lo mismo de siempre. Gustavo Petro, quien es el protagonista de toda esta polvareda que se le ha levantado en lo político, pues también escribió sus tweets. Abro comillas, como en ninguna parte del mundo, la sociedad colombiana podrá ver todas las reuniones privadas de un movimiento político, que sea. No tenemos ningún temor de ello, que la gente sepa cuánta mentira se ha arrojado sobre nosotros y sepa quiénes y cómo somos al desnudo. Por su parte, también el señor Alejandro Gaviria, quien fue mencionado en esas grabaciones, también escribió en su cuenta oficial de Twitter: las paradojas de la política, los mismos que critican los insultos y ataques, demandan reacciones, insultan y atacan sin ningún pudor. Ver los comentarios. Y más temprano, hace un momento, también escribió un trino el señor Federico Gutiérrez,
quien también fue bastante atacado y se escucha dentro de estas grabaciones, calificó a Gustavo Petro y a todos sus colaboradores como asesinos morales. José Fernando Gil, ¿qué dijo el señor Rodolfo Hernández, que por cierto no se encuentra en el país y toda esta tormenta lo coge fuera de Colombia? Sí, señor. Mira, el señor Rodolfo Hernández se encuentra en Miami, obviamente buscando votos en el exterior, y lo coge en el exterior toda esta tormenta ocasionada por los videos del señor Roy Barreras. Y Rodolfo Hernández publica en su cuenta de Twitter y allí desde Nueva York afirma: ayer se hicieron públicos unos videos donde Petro y los politiqueros lo rodean, y los politiqueros que lo rodean demuestran que son una banda criminal. Más adelante afirma: las paradojas de la política, los mismos que critican los insultos y ataques y demandan reacciones, insultan y atacan sin ningún pudor. Este es un tuit del señor Alejandro Gaviria, pero aquí lo que estamos viendo es, lo que quedó en evidencia en estos videos es que no tienen límite, que están dispuestos a hacer cualquier cosa para llegar al poder y pasar por encima de cualquier persona, a romper cualquier principio. Más adelante el ingeniero Rodolfo Hernández afirma y sostiene que por mi seguridad y para garantizar la posibilidad de una elección democrática, este 19 de junio he tomado la decisión de cancelar todas mis apariciones públicas de aquí a las elecciones. Todo esto en medio de una rueda de prensa, porque sostiene el candidato Rodolfo Hernández que le han llegado información de que hay claros indicios de una amenaza contra su vida, que no sería con arma de fuego, que sería con un cuchillo, y es más, jocosamente dijo que hasta lo podían dejar en silla de ruedas. Entonces, este es el panorama oscuro que hay en medio de la contienda electoral. Pero esta pelea no es solamente entre políticos, fue ya más allá, porque también llegó al deporte. José Luis Alarcón, usted nos tiene información porque la pelea tocó al ciclismo. Claro, Duber, no sabemos si se baja de la bicicleta y se mete en la política Egan Bernal, o es el señor Gustavo Petro el que se baja de la política y se trepa a contrarreloj a meterse en una discusión con el señor Egan Bernal. ¿Qué fue lo que dijo? Primero, Gustavo Petro con relación a la polémica sobre si había sido nacido en Zipaquirá o en la costa. Gabriel García Márquez fue un costeño que estudió en Zipaquirá, en el mismo colegio, presume él, donde él estudió. Y automáticamente responde el señor Egan Bernal: le hacen falta unos 100 años de soledad para compararse con Gabriel García Márquez. Mientras él empezaba a escribir sus primeros cuentos, usted hacía parte de un grupo terrorista y ahora quiere ser presidente, desprestigiando hasta sus propios aliados. ¿Se referirá de pronto al ingeniero? Que se sabe, ¿no? Él pidió en alguna vez que fuera su fórmula vicepresidencial. Como cierra Egan Bernal, no hay comparación entre Gustavo Petro y el señor Gabriel García Márquez, leyenda obviamente nuestro país. Y para ir a un corte, antes de ir a este corte, pues no podemos dejar de hablar de la propuesta del señor Rodolfo Hernández, que ha generado bastante polémica. Tiene que ver con el tema de la droga en Colombia, José Fernando. Sí, el candidato Rodolfo Hernández anoche publicó un video donde sostiene cuál sería la solución para acabar con el problema, sobre todo el negocio del narcotráfico. Veamos lo que dijo el candidato Rodolfo Hernández. Si a los adictos le entregamos la droga gratis, sea intravenosa, sea por aspiración o sea oral, pues se acabó la demanda. Nadie vuelve a comprar. ¿Para qué compro si me la regalo? Y si no compra porque se la regalas, la oferta se acaba y se acabó la droga. Es la única manera. El resto sigue la droga. Con esta información política vamos a ir a una pequeña pausa y cuando volvamos les mostraremos cómo quedó la habitación donde detonó ayer una papabomba que era fabricada por estudiantes de la Universidad de Antioquia. Estos son los recomendados de Nos Cogió la Noche. Laboró con entidades públicas como contratista, pero bajo subordinación. En Es Tu Futuro Abogados demandamos el contrato realidad y obtenemos el pago de sus prestaciones laborales. Consúltenos 310-665-8193.
Continuamos con más información y hoy en la mañana estuvimos en la habitación donde el día de ayer se presentó la detonación de una papabomba que era fabricada por varios estudiantes de la Universidad de Antioquia. En las últimas horas se reportó que la joven Stephanie Bedoya Orrego, de 19 años de edad, quien resultó lesionada allí en este hecho, pues lamentablemente murió. Ingresamos, habían allí varios estudiantes también que viven en la zona, que viven en este lugar, y conversamos con ellos. Nos indicaron que 2 de los 4 jóvenes pues, que resultaron implicados en este hecho no vivían en el lugar. Ustedes están viendo las imágenes de cómo quedó la habitación tras la detonación que se presentó en esta vivienda ubicada en zona céntrica de la ciudad de Medellín. La SIJIN y también personal antiexplosivo continúa adelantando investigaciones para determinar dónde se iban a utilizar estos artefactos explosivos y, por supuesto, de dónde provenían. En otros hechos también hay que reportar que el día de ayer, en horas de la noche, en el sector de Manrique, allí cerca a la estación de policía, fueron capturados 3 hombres, quienes tenían en su poder a un hombre que habían secuestrado horas antes. De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, este hombre había sido secuestrado porque se fugó con 30 millones de pesos que le habían dado para que los consignara y finalmente no los consignó. Fue detectado por estas personas, los secuestradores, quienes los llevaban en un vehículo. Cuando pasaban por la estación de policía, este hombre se lanzó, lo golpean, la comunidad logra alertar a la fuerza pública, quienes de inmediato capturan a estos hombres y a la persona que estaba siendo golpeada, que fue remitida a un centro asistencial. Y por otro lado, también en otro hecho de seguridad, en notas más amables para este panorama tan turbio del día de hoy en cuanto a la información, contarles que en Belén Zafra una mujer dio a luz en vía pública. Allí el cuadrante de la zona alcanzó a percatarse de la situación, quienes pues lograron, en compañía de personal de la Secretaría de Salud, atender el parto de esta mujer, que dio a luz en plena vía pública. Después ella y su bebé fueron llevados hasta un centro asistencial. Ambos se encuentran en óptimas condiciones. Andrés Felipe Calderón nos tiene información también desde el municipio de Bello. Andrés, adelante con toda la información que usted nos tiene el día de hoy. Claro que sí, compañeros. La Secretaría de Movilidad de Bello, en cabeza de Rigoberto Arroyave, realizan jornadas de sensibilización en la avenida regional, donde en lo que va del año se han presentado 57 accidentes que dejaron 6 personas muertas y 29 heridas. El objetivo es contarle a los conductores las medidas que se implementarán para minimizar la alta accidentalidad en este sector del Valle de Aburrá. Esto es muy preocupante. Llamo la atención a cumplir todas las normas de tránsito y no exceder en la velocidad permitida. Esto lo hacemos por ti, por el Bello que queremos. Vamos a ir a un pequeño corte. Cuando volvamos tendremos toda la información deportiva el día de hoy con José Luis Alarcón. Y ahora sí que no se me confundan los atléticos, porque en esta oportunidad es Atlético Nacional el que ganó a domicilio en Bucaramanga por la mínima diferencia, gol de penal de Dorlan Pavón, y se adueñó de la punta en el grupo A. Primera opción para los dirigidos por el técnico Hernán Darío Herrera, que disfruta suculentamente del plato de la victoria. Escuchémoslo. A ver, muy buenas noches. Yo creo que hoy encontramos un rival al frente muy difícil, muy complicado como fue Bucaramanga. El primer tiempo ellos nos dominaron varios minutos, pero nos veíamos muy seguros. En el segundo tiempo yo creo que el equipo nacional ya fue sobresaliente con los cambios que realizamos, donde John Duque, Jason Guzmán fueron importantes para nosotros. Y ahí viene pues el triunfo que era complicado, ¿no? Difícil acá. Y ya pues uno está contento porque ve a Nacional muy competitivo.
Competitivo y, como decía un viejo amigo de Santander, rumbo a la Libertadores, pero Atlético Nacional. Y hablamos del Deportivo Independiente Medellín porque necesita cuadrar caja esta noche en el estadio Atanasio Girardot. Su rival, otro equipo de la casa, el Envigado, que está de último en el cuadrangular B, pero que aspira por lo menos a sumar y a tener un perfil, ¿por qué no?, de torneo internacional. Hoy la cita para el poderoso es ganar y ganar. No hay otra. ¿Qué dicen los protagonistas del encuentro del día de hoy? Bueno, yo... como siempre considero que los partidos con Envigado son, primero que son agradables para el público porque en general se hacen partidos, Envigado juega bien, tiene buenos jugadores, varios jugadores jóvenes y otros experientes, pero juega bien. Así que nosotros también tenemos el compromiso y la obligación de hacer un buen juego si aspiramos al triunfo, que es lo que deseamos nosotros, ¿no? Profe, ¿notó al equipo bien físicamente y mentalmente en el último partido del domingo? ¿Lo notó de pronto un poco disminuido? ¿Cómo lo notó usted desde el banco? Ya veremos en el terreno de juego cómo lo notó el técnico Julio Avelino Comesaña. Pero mucha atención porque en las próximas horas se espera que la FIFA dé el parte definitivo con relación al caso de Byron David Castillo, el jugador ecuatoriano que presuntamente habría mentido en sus documentos para poder jugar en Ecuador siendo naturalmente colombiano. Recordemos que la demanda la colocó Chile y Chile fue rival afectado directamente. En caso de llegar a ganar la demanda, la expectativa para la clasificación a Qatar, hombre, no es de Colombia sino de Chile, porque sumaría ese tridente de puntos que le permitiría aspirar por lo menos a meterse en la cita mundialista. Colombia está ajeno, pero cualquier cosa podría pasar. De momento lo que tenemos entendido es que el facho va a ser a favor del equipo chileno, o bueno, de los chilenos. Muchachos, de momento es toda la información en deportes. Con esta información finalizamos la emisión de mediodía de NCN. Les agradecemos por habernos acompañado. Nos vemos a las 5 de la tarde.